Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase de biología de 11, si es ciencia. En el día de hoy vamos a explicar acerca de las mutaciones. ¿Me escuchan? Nori, ¿se escucha bien? Buenas tardes, profe. Sí. Ok, es que antes tuve problemas con el micrófono, pero bueno, ya se mejoró, gracias a Dios. Sí, siguiendo con lo que le estaba diciendo, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial que son las mutaciones. ¿Cómo se dan esas mutaciones? ¿A nivel de qué se dan esas mutaciones? Y también quería compartir con ustedes acerca también de los trastornos que derivan de las mutaciones, ya sea que son trastornos por las mutaciones génicas o también puede ser por mutaciones cromosómicas. Y esto depende en gran medida eh, el ambiente en que se encuentra el organismo, como también a las sustancias o agentes mutágenos a los cuales está expuesto. Aunque también las mutaciones pueden ser a nivel natural. No estamos vamos a decir que no, a nosotros no puede dar, si a cualquiera le puede dar esto, cualquiera puede pasar por este procedimiento, este proceso a nivel natural. ¿Pero qué son las mutaciones? ¿En dónde ocurren las mutaciones? Dice que una mutación es una alteración o cambio en la información genética, el fenotipo de un ser vivo y que se caracteriza antes de entrar en eso, es una alteración o cambio en la información genética en el fenotipo de un ser vivo. Cuando ocurre una mutación, no importa dónde ocurra, hay un cambio en el fenotipo. ¿Y cuál es el fenotipo? Es las características visibles que nosotros podemos encontrar o podemos observar. Entonces, esas características van a cambiar en ese ser vivo. Ya no es el mismo ser vivo normal, sino que por una mutación, no importa si fue inducida o una mutación natural, el organismo cambia, las características cambian. Entonces, esto ocurre dentro puede ser el mismo cromosoma, de los mismos genes o el ADN, que se caracteriza por presentarse súbita y espontáneamente, producir el cambio de una o varias características, y es lo que estaba diciendo. O sea, ella se puede presentar súbita y espontáneamente, entonces nosotros no estamos exceptos de eso. Cualquier ser vivo le puede pasar esto. Espontáneamente hay un cambio en una de las características y puede también transmitirse o heredar la descendencia. Nosotros tenemos que estar bien claros que como heredamos las características de nuestros hijos, también podemos heredar estos trastornos genéticos, estas mutaciones al nuevo individuo. Hay enfermedades genéticas, como tenemos la anemia falciforme, ¿verdad? La anemia falciforme se puede heredar de un individuo a los hijos. Y la anemia falciforme es un trastorno genético que causa la muerte, básicamente en los jóvenes, en personas jóvenes. Entonces, cuando esto ocurre, sabemos que esto se puede heredar al nuevo individuo. Así que si una persona padece o es portadora del gen S, de la anemia falciforme, no puede casarse con otra persona que también es portadora, porque si tienen un hijo, pueda que le salga anémico. Como también pueda que le salga también, tiene un porcentaje de que salga bien, normal. Entonces, no debemos jugar con respecto a las mutaciones que puedan producirse dentro del organismo. El primero en utilizar el término mutación fue Woody Brace de 1901, pero él lo aplicó a cambios bruscos en los caracteres de una especie, al estudiar los individuos gigantes que aparecían entre la descendencia de una planta que estudiaba. Más tarde, Thomas Morgan, en sus experimentos con la mosca Drosophila melanogaster, demostró que existen numerosas mutaciones que provocan cambios tan pequeños que son difíciles de apreciar, ¿verdad? No solamente el ser humano puede ocurrir en mutaciones, puede ocurrir en las plantas, puede ocurrir en insectos, en cualquier ser vivo. Pero esas mutaciones,
que son beneficiosas para el hombre, como también hay mutaciones que ocurren que son perjudiciales. Y las mutaciones cuando son perjudiciales son las que ocurren con los trastornos genéticos, las enfermedades genéticas, que esas enfermedades no tienen cura. Entonces, este señor lo aplicó en los caracteres de una especie al estudiar individuos gigantes que aparecían entre la ascendencia de una planta que estudiaba. ¿Qué pasó? Si el patrón de una planta normal tiene una secuencia, un patrón normal, apenas aparece una mutación, hay un cambio en la descendencia de ese organismo. Entonces, cambió el tamaño de las plantas y entonces hubo una mutación en el gen que determinaba la estatura de esa planta. Pasa también en el ser humano. En el ser humano ocurre un proceso similar que se llama gigantismo y enanismo. El gigantismo también ocurre una mutación a nivel del gen que tenga que ver con las características de la altura de una persona. Igual pasa también con los enanismos. También ocurre una mutación a nivel genético en donde el gen afectado sobre el tamaño, se ve afectado el tamaño y las personas quedan siendo enanos. Entonces, eso depende en el momento en que vaya a aparecer esa mutación. Entonces, Tomás Morgan, en su experimento con la Drosophila melanogaster, se dio cuenta que la misma mosca en sí sufría ciertas mutaciones. Algunos tenían los ojos rojos, otros tenían ojos blancos. Entonces, había una mutación allí. Y así también parece en varias partes en el ser humano, pueden pasar en cualquier momento. Y si ustedes ven a las personas con albinismo, los albinos, los albinos, son personas que son blanquitos, porque hubo ahí un trastorno genético en ese gen que tenía que ver con los pigmentos. Ellos por lo general tienen el cabello amarillo, tienen todas las cejas amarillas, pestañas amarillas. Entonces hubo una mutación en ese gen que determinaba el color para la piel. Entonces, hay una deficiencia de un pigmento de repente, hay una deficiencia de melanina, que es el que le da pigmento a la piel. Entonces, todo esto es porque ocurre ciertas mutaciones y se presentan las mutaciones en el momento en que el individuo se está desarrollando. Igual pasa en cualquier otro ser vivo. Ocurren las mutaciones y estas mutaciones van acompañadas siempre de trastornos genéticos. Y esos trastornos en el ser humano, afectan la vida de ese ser humano. Sin embargo, vuelvo y reitero, hay mutaciones que son beneficiosas para el ser humano. Entonces, esas mutaciones se conservan, ese gen se conserva para poder darle a ese individuo una mayor productividad de ese individuo cuando las mutaciones son beneficiosas. Entonces vamos a ver los tipos de mutaciones. Las mutaciones génicas o puntuales y cromosómicas. Mira, mutaciones génicas o puntuales del mismo y cromosómicas. Entonces cuando las mutaciones son génicas o puntuales, son las que ocurran al alterarse la secuencia de nucleótidos de ADN, ya sea por la sustitución de pares de base o por la adición o eliminación de ellas en la doble cadena del ADN. Esta vamos a suponer que es una cadena de ADN normal. Está estructurada de la siguiente forma: citosina, adenina, timina, citosina, adenina, timina, citosina, adenina, timina. Bueno, entonces esa es la secuencia normal que debe llevar esa cadena de ADN. Cuando hay un cambio en una base, ejemplo, si la secuencia es citosina, adenina, timina, y se metió una citosina donde tenía que ir una adenina, entonces ya ocurrió un cambio aquí. Ya hay una sustitución de una base, de un nucleótido del ADN por otro. Entonces ahí puede ocurrir una mutación génica puntual. Cuando es por adición, o sea, si la secuencia normal es citosina, adenina, timina, citosina, adenina, debió ser una timina aquí, pero se metieron dos guaninas, o sea, dos bases nitrogenadas guaninas. O sea, aquí, ¿qué pasó? Hubo una adición de dos bases nitrogenadas que no iban en esa secuencia. Entonces también hay una mutación. Y cuando se suprime o se elimina una de los nucleótidos,
igual también ocurre una mutación, porque si la secuencia era citosina, adenina, timina, entonces citosina y se le suprimió eh, la adenina con la timina. Se suprimió una base nitrogenada, 2. Entonces, todo esto puede ocurrir en el ADN de los organismos. Y por eso le digo que esto no estamos exceptos de esto, cualquiera nos puede pasar cuando el individuo se está desarrollando. Las mutaciones puntuales pueden ser por sustitución de base. Una se sustituye por otra, es la que tenemos aquí. Si la secuencia era timina adenina, se sustituyó timina guanina. Hubo una sustitución de una base. Dice que cuando se produce se sustituye un par de bases por otra que pueden dar una mutación. La sustitución de una base en el mismo sentido cuando el codón alterado codifica para el mismo aminoácido. O sea que al sustituir ese par de base o esa base, ya ocurre una mutación. Igual también pasa por adición y por delección. Cuando se adiciona una base nitrogenada donde no iba, entonces también ocurre una mutación. Igual, si se le quita una base nitrogenada, también ocurre, o se elimina una base nitrogenada, también ocurre una mutación. Entonces, esas mutaciones son por sustitución de base, por adición o eliminación de base. Como el ARN mensajero se mueve a través del ribosoma, añade un aminoácido nuevo a la proteína por cada codón. Cuando se elimina una base de la cadena de ADN, esta secuencia no es transcribe al ARN mensajero, pero el ARN estará desfasado en una base. Claro, porque ya no es la secuencia normal, ya cambió. Y esto puede alterar las características físicas de un organismo, porque hay una mutación. Dependiendo, claro, que alterar la característica física del organismo, dependiendo si esa sustitución, esa delección o esa adición de esa base nitrogenada es beneficioso para el hombre, entonces esa mutación es mutación beneficiosa. ¿Y eso dónde se da eso? Más en las plantas, en los animales, ¿no? Entonces, cuando yo necesito ocurre una mutación en una planta y veo que es beneficioso para mí, yo voy a obtener esas características o esa mutación para esas plantas. Y esto lo puede trabajar a través de la ingeniería genética. Eso era cuando eran las mutaciones génicas o puntuales. Entonces, acá tenemos las mutaciones cromosómicas. Entonces, las mutaciones cromosómicas se va definitivamente a los cromosomas. Son las mutaciones que afectan la secuencia de los hipotéticos fragmentos en que se puede subdividir transversalmente un cromosoma. Muchos de los fragmentos son apreciables al microscopio gracias a la técnica de banda con la que se confecciona el cariotipo. Esta confección de cariotipo es un examen que se hace para ver cómo están tus cromosomas, si son cromosomas normales, si hay un trastorno una mutación en un cromosoma, ya sabe cómo va a venir el nuevo individuo, todo eso se puede saber. Entonces, el cromosoma puede venir que le hace falta un fragmento, y ya al faltarle un fragmento de ese cromosoma, ya ocurre lo que se llama una mutación cromosómica a nivel de cromosoma. Y hay varios tipos de mutaciones cromosómicas estructurales. Tenemos la deficiencia o delección. Si el cromosoma normal tiene las pares de base A, B, C, ¿verdad? D, E, F, G, H, I, resulta que nada más llegó hasta G, pero ahí se le eliminó el H y el I. Ya ahí ocurre una mutación porque faltan dos pares de base ahí, el H y I. Entonces el monocromosoma no está completo, le faltó estas dos pares de base. Cuando hay duplicación, cuando el cromosoma, sabemos que el cromosoma normal entonces solamente tiene del A hasta el F, pero resulta que el D y F, del D, E, F se duplicó. Entonces también hay una mutación, porque hay unas pares de base duplicadas en ese cromosoma, y ese cromosoma no siendo un cromosoma normal, ya se ve afectado por la duplicación de esas bases. Cuando es traslocación, ¿verdad? Cuando es traslocación, es cuando si yo tengo un par de cromosomas, que está ahí, a veces hasta el I, y tengo el otro que es del 1 hasta el 7,
¿qué pasó? Se traslocó, si ustedes ven ahí, el cromosoma 1 quedó A, B y E, y se metió un número del otro cromosoma, o sea, se traslocó un cromosoma para otro, que no debería ser, igual ocurre una mutación. E inversión es cuando se invierte la secuencia, que iba a secuencia normal, se invirtió una letra, ya hay una mutación. Entonces, en los cromosomas es casi lo mismo cuando están los genes. En los genes también hay duplicación, hay eliminación, eh, hay sustitución. Acá también puede pasar lo mismo con los cromosomas. Entonces, cuando hay un cromosoma de más, también ocurre, pueda que se adicione un cromosoma completo, en vez de tener dos, hay tres, entonces también afecta al ser humano. Y ese ser humano no va a venir normal, va a venir con ciertos trastornos genéticos. Y acuérdense que los trastornos genéticos no, no tienen cura. Entonces, estas mutaciones cromosómicas, de estos cuatro tipos que vimos aquí, por deficiencia, duplicación, translocación e inversión, cuando ocurre en el organismo, pueda que afecte al organismo y pueda que no lo afecte en particular. Pero cuando ocurre esa mutación, lo primero que se va a evidenciar es el fenotipo. ¿Y qué es el fenotipo? La característica visible de ese organismo. Ustedes a veces no han visto por noticias que a veces hay siameses, a veces hay vacas que nacen con dos cabezas, que nacen con dos patas de más, y cosas así, ¿no? Se ocurre ciertas mutaciones para nivel cromosómico que generan en el individuo características de repente no deseables. Y esas características no deseables afectan al ser humano. Por lo general, los individuos que nacen por lo menos con dos cabezas mueren al momento de nacer, apenas nacen, mueren. Y así también pasa en el ser humano, cuando las mutaciones son mutaciones muy dañinas para el cuerpo, para el ser, para el organismo, ese individuo sufre de una vez y llega a morir. Así que es unas aberraciones cromosómicas que pueda que afecte el nuevo individuo, como también puede que no lo afecte y es beneficioso. El organismo en sí está expuesto a todo esto, porque acuérdense que las mutaciones ocurren espontáneamente. Entonces, estos son los tipos que le estaba diciendo hace un rato, la deficiencia de elección. Yo vengo en el cromosoma que tenía que ser normal, del A hasta el I, resulta que nada más quedó hasta el G. Faltó el HI para formarse. Se eliminó una parte de ese cromosoma. Entonces, aquí hay ese, se pierde un segmento de ese cromosoma, pero no se sustituye. O sea, se pierde ese segmento, no se sustituye. En la duplicación, una sección de cromosomas se introduce en otro lugar del mismo o en otro cromosoma. Eso le llaman inserción. Eso se llama traslocación. En este traslocación implica un intercambio de material genético entre dos o más cromosomas. O sea, si hay dos cromosomas diferentes, hay una traslocación. Pero en la inserción, es una sección de cromosomas se introduce en otro lugar, pero del mismo, no en otro cromosoma. Cuando es del mismo cromosoma, sí se llama inserción, pero cuando es en otro cromosoma, se llama traslocación. Hay que tener, la diferencia es bien presentada. Cuando la sección de cromosomas se introduce en otro lugar, pero del mismo cromosoma, significa que ocurrió una inserción. La inserción de ese segmento de ese cromosoma. Pero cuando se introduce en otro cromosoma, ya sea homólogo o no homólogo, entonces ocurre una traslocación, porque este cromosoma está traslocando al otro cromosoma. Y la inversión es cuando lleva una secuencia normal y se invierte esa secuencia, ¿no? Entonces se dan dos cortes dentro del mismo cromosoma y el segmento terminado se invierte y se vuelve a unir formando un cromosoma con la secuencia combinada. Entonces hubo una inversión, porque tiene una secuencia normal del DFGHI y resulta que se metió el DHGFE y por último el I. Hubo un intercambio ahí, se invierte, pero siguen unidos al cromosoma. Entonces, estas mutaciones pueda que también afecten
No importa qué tipo de mutación es, pero al final, si afecta al ser humano, lo que podemos ver es que el nuevo organismo, el nuevo individuo, va a tener cierto trastorno genético. Y como le he repetido, esas mutaciones no tienen cura. Entonces, cuando hay un cromosoma de más, ya que no es el nivel de que hubo una mutación a nivel cromosómica en un mismo cromosoma, cuando hay un cromosoma de más, entonces son las mutaciones cromosómicas numéricas. Está el síndrome Klinefelter, está el síndrome de Down, que son en donde el nuevo individuo tiene, en vez de tener 46 cromosomas, tiene 47. Entonces hay una mutación también ahí. Las mutaciones cromosómicas implican la pérdida o ganancia de uno o varios cromosomas y puede reducir los cromosomas sexuales como los autosomas. La causa principal de este tipo de mutación es el proceso de la no disyunción que ocurre durante la meiosis, cuando los cromosomas homólogos no se separan y se forman gametos, con más o menos cromosomas de lo que debe ser. O sea que hay una formación allí, una mutación en donde en vez de tener dos, tienes tres. Y ahí a eso ocurre un trastorno o un síndrome. Igual, esto en los cromosomas sexuales, pero también puede ser en cualquier par de cromosomas, porque aquí en el 21, que debe tener dos cromosomas, las personas que son afectadas en una mutación en este par 21, ocurre lo que se llama el síndrome de Down. En vez de tener dos cromosomas, hay tres en el par 21. Ya no va a ser par 21, va a ser que hay una trisomía, se llama trisomía 21. La enfermedad, la degeneración se llama así. El síndrome de Down se llama trisomía 21. O sea que en vez de dos cromosomas, hay tres cromosomas en esa numeración. Como también se le puede quitar un cromosoma, entonces también implica una mutación. Los organismos, por lo menos el que está encerrado ahí en rojo, que tiene XXXY, o sea que tiene dos cromosomas X, son de la mujer, y un cromosoma Y que es del hombre. El individuo nace hombre, pero adquiere características de la mujer. Puede que le salgan senos, puede que se le ensanche la cadera, puede que se le reduzca la parte de los hombros aquí, de los hombros, y esto puede que afecte y afecta al ser humano, porque creo que cuando esto pasa, las personas, el hombre, porque él nace hombre, sino que con características de la mujer, ellos son estériles, no pueden tener hijos. Porque la verdad ocurrió una mutación cromosómica numérica y eso acarrea de que no pueda tener más hijos. Son estériles. Igual también puede pasar en la mujer. En la mujer también puede ser lo mismo. Acuérdense que esto, como las mutaciones son espontáneamente, no sabemos cómo, cómo es que ocurre en el momento adecuado en que se va a esa mutación en el nuevo individuo. Y hay síndromes extraños, hay síndromes que usted busca los síndromes por mutaciones cromosómicas y por mutaciones génicas, va a encontrar un número de síndromes que el cuerpo se ve afectado por esas mutaciones. Y esas mutaciones al final, en el ser humano, produce un trastorno en la persona, que hay un cambio en todas las características. Si ustedes ven las personas que sufren que tienen la trisomía 21 o son síndrome de Down, ellos también no se pueden reproducir, ellos son infértiles. Y ellos también, el problema de ellos es que ellos tienden a tener un coeficiente intelectual por debajo. Son personas que siempre se desarrollan ciertas partes y ciertas partes no. Por lo general hay que tratarlo como persona de discapacidad. Ellos se le tienen que dar el mínimo tratamiento para poder que ellos aprendan un poquito en el ambiente. Porque ha sido trastocado su cariotipo y sus cromosomas. ¿Ven? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Noris? No hay preguntas. Vamos al taller número 5. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a investigar qué trastorno ocurre en el ser humano cuando hay una mutación a nivel de cromosoma.
o una mutación a nivel génica. Utiliza imágenes para las dos. Haz un análisis por qué se dan esas mutaciones en el ser humano. Le van a investigar una para mutación a nivel cromosómica y un trastorno que ocurre en mutación a nivel génica, pero en el ser humano. Tienen que utilizar imágenes y hacer un análisis de esas mutaciones en el ser humano. Así que esa es la investigación. Bien, damos por terminada la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo sábado, si nos permite. Por favor, tengan pendiente también la plataforma. En la plataforma todavía está el ejercicio. Todavía está habilitado para que ustedes puedan enviármelo hoy. Porque a partir de hoy lo voy a restringir. Igual las tareas tratan de enviármela al tiempo adecuado. Bien, que pasen feliz fin de semana. Hasta pronto.